Bien, gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que Él nos concede todos los días. Para Él son hermosos, maravillosos, son creativos. Él hace nueva todas las cosas cada día, nos enseña también, nos renueva nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nos renueva en nuestras nuevas formas de vivir, porque su reino es inmutable, inquebrantable. Su reino no cambia por nada del mundo. Ese reino nos concede poder y gloria. Muy bien, gracias a Él. Vamos con la segunda parte, busca la influencia del reino en ti. Y por lo tanto estamos ubicados ya en el Evangelio capítulo 16 de San Juan, verso 8. Y lo lecturamos en el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo y del amado Espíritu Santo. Dice así, 16, verso 8 de San Juan. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué cosa nos está diciendo aquí Dios? Que cuando Él venga, convencerá al mundo. Dios está aquí para convencernos. Dios vino a la tierra a través de Jesucristo para poder convencernos de todas estas cosas abominables, de la separación de la humanidad contra Dios. Dios no vino a violentar nuestro libre albedrío, porque Dios nos dio una decisión genuina dentro de nosotros que se encuentra ubicada en el alma. El alma decide y el alma puede decidir bien o puede decidir mal, pero cuando uno entra al reino de los cielos, al camino de Dios, empezando desde San Juan 1:2, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que Dios nos concedió. Entonces Dios no vino a violar nuestra voluntad. Él vino a convencernos de tantas cosas en el mundo. ¿Por qué nos vino a convencer? Porque nosotros sabemos que en Génesis 1:26 dice que Dios tomó un acuerdo y dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza y que gobierne en todo lo que es en la tierra. Dios viene del cielo a gobernar la tierra a través de sus hijos que heredan identidad, a través de la conversión, del arrepentimiento, a través de que Dios nos da esa potestad de elegirlo a Él como nuestro Salvador y darnos una nueva vida en esta tierra. La nueva vida que consiste es bajo los reglamentos de su palabra, bajo los reglamentos de sus estatutos, de su palabra bendita. Por eso Dios viene a darnos esa vida. Entonces, acá hay una norma muy fundamental que cada uno de vosotros debemos entender. En Génesis 2:7 dice que Él dio soplo de vida al hombre. Soplo de vida. No nos olvidemos que nosotros somos seres tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo o carne. Entonces Dios viene a conectarse con nuestro espíritu a través del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces el Padre, como les dijimos en la anterior enseñanza, Padre en el hebreo significa fuente. Entonces nosotros tenemos ya una conexión que se llama comunión o simplemente una unión. Estamos unidos, estamos ligados entre el Espíritu de vida en Cristo Jesús, donde viene el Padre Jesucristo y el amado Espíritu Santo. Y Él se conecta con nuestro espíritu y nos hacemos uno solo. Y Él ya vive dentro de nosotros. Desde ahí comienza su primer trabajo que hace Dios, es limpiar todo lo que está mal, todo lo que está contaminado y edificar un nuevo hombre a través de las enseñanzas, de la lectura, de la meditación de la palabra de Dios, como dice Josué 1:8, y meditarás de día y de noche esta palabra para que todo lo que emprendas te salga bien. Entonces hoy en día tenemos que entender que la influencia del reino de Dios consiste en que uno tenga que ser influenciado, renovado su mente, su conciencia, y poco a poco ir disminuyendo lo que traemos en vida. Traemos en vida costumbres, tradiciones, religión, ideología. Traemos a este mundo. Entonces una persona tiene que ser transformada, porque realmente ahí hay un peligro grave, la religión. La religión viene a atacar la unión entre tú y Dios. La religión tiene un objetivo de entretenerte, separarte. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Por lo tanto, yo quisiera también leer
este precioso Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 10. San Lucas 19 habla de un tema muy hermoso, muy maravilloso, donde Jesús visita a Zaqueo y lo llama. Zaqueo es un hombre que pertenece al reino, pero está involucrado en una religión. Entonces Lucas 19, verso 10, nos dice así de esta manera: porque el Hijo del Hombre vino, 1, a buscar, 2, a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Simboliza que el reino de los cielos descendió del cielo a buscar a los que estaban perdidos y a salvar y restaurarlos. Entonces hoy en día el reino de los cielos es el Cristo de la gloria. El Cristo de la gloria nos ha dejado un testamento llamado Biblia, de las cuales nosotros tenemos que adherirnos a ella, entrar a ella, sumergirnos con ella, y esa bendita palabra tomará posesión de nosotros, y Dios, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, tomará la palabra que es Cristo, y Cristo será revelado a las naciones, al mundo, por el poder del Espíritu Santo. Y no solamente Cristo se manifestará, sino que también habrá prodigios, milagros, sanidades. Habrá tanta bendición hermosísima que un creyente renacido de nuevo va a tener tanta felicidad y gozo y estabilidad de vida y vida en abundancia. Entonces, amados hermanos, Jesús vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Recuerden que para heredar el reino de Dios, su justicia, tenemos que tener identidad y carácter. Identidad y carácter. Imagen y semejanza. La identidad es cómo te identificas, quién eres, de dónde procedes, quién vive dentro de ti. Y el carácter es la manifestación del amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. Contra tales bendiciones no hay nada que lo pueda resistir. Mucho cuidado con la religión. La religión no te puede cambiar. Recuerda que la religión está formada por religión, tradiciones, cultura, ideologías y obras humanas. La religión te puede guiar, pero a ciertos lugares desorientados. Y esa religión no te traerá paz, ni gozo, ni alegría. Nada. El reino de Dios te va a dar identidad. Te va a decir que tú perteneces al reino y tú eres merecedor de muchas cosas importantes. Y no necesitas pedir tantas cosas porque realmente ya lo tienes por fe y por gracia. La fe es dar por hecho algo que no ves, pero dentro de ti hay una seguridad, hay una confianza que sí lo tienes. La religión te viene a esclavizar. Te viene a esclavizar con tradiciones y costumbres que en estos momentos ya vamos a leer qué cosa es una religión. ¿Sí? El reino te libera con la identidad. La religión te controla. La religión siempre te va a controlar con culpa. La culpa siempre te va a llevar al fracaso. No tienes un perdón de tu pasado, no tienes un perdón de nada por errores que hayas cometido, pero Jesús vino a deshacer las obras del enemigo y es por eso que tenemos que dirigirnos al Cristo de la gloria. El reino cambia tu corazón y también cambia tu comportamiento. Cambias por dentro y se refleja por fuera. La religión no cambia tu corazón, sino que la religión te hace fingir tu comportamiento. Entonces se convierte en mediocridad. Por eso dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, va a ingresar al reino de los cielos. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente al culpable. Dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar adheridos al plan de salvación de Dios. La salvación no viene por obras. Convencerlo a Dios con obras no tiene sentido. Por eso voy a explicar un poquito sobre lo que es religión, tomando el Evangelio de San Mateo, capítulo 23. Y lo vamos a ver de esta manera el verso 5, ¿ya? En el nombre de Jesús, para poder entender esto. Antes dice: hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres. La religión hace eso. Siempre busca fama, siempre busca halagos de la humanidad, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Exhibición, orgullo, vanagloria, soberbia. Quiero avanzar un poquito más en el verso 15. Ay de vosotros, dice. Jesús siempre tuvo serios enfrentamientos con los
escribas, fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran hombres que representaban a la religión. Eran conocedores de la palabra, de la ley de Moisés. Eran hombres que realmente traían tradición. Eran hombres que realmente conocían las leyes y lo catalogaban muy bien. Eran educados, eran profesionales, eran entendidos, tenían buena presencia, pero Dios les recrimina aquí en el 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar, tierra, para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del diablo. Era una religión. Ellos perseguían al gentil. Prosélito era perseguir a los gentiles que no eran de Israel. Eran gentiles mundanos. Entonces lo convertían al judaísmo. Pero inmediatamente, en lugar de darle el plan de salvación, le daban religión, le daban tradición, cultura, y eso lo convertían en un hijo del diablo de doble dimensión. También leemos el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo, y el comino, y dejad lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué estaba diciendo Dios? Que ellos priorizaban y cambiaban la ley de Dios por sus propias leyes. Invertían. Ninguna persona, dice la Biblia en Apocalipsis, que puede añadir, modificar o quitar la palabra de la profecía. Porque aquel que añade o quita algo o modifica algo es una persona que realmente va a recibir un juicio de parte de nuestro Dios. Por eso no estamos para eso. Era otra tradición quebrantar los mandamientos de Dios y arreglarlo a su manera. Eso es lo que hacían los fariseos. ¿Qué más dice la Biblia en el verso 24? Dice, guías de ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis, dice, de afuera el vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Ellos eran usurpadores del reino. Ellos negaban porque eran contradictorios. Entonces Jesús, amados hermanos, los reprendía duramente y tenían bastante enfrentamiento porque eran religiosos, conocedores de Escritura, cumplidores de ley. Jesús los enfrentó porque ellos representaban religión y trastornaban la relación de un verdadero creyente a un sistema muerto de reglas humanas. Establecían reglas humanas. El verso 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y el plato, para que también lo de afuera quede limpio. Dios reprendía tajantemente. Y hoy en día también podemos ver esas cosas. Podemos ver cuánto se lucha contra la religión, con nuestros parientes, con nuestros amigos de la sociedad, nuestros vecinos y otras religiones que contradicen, separan al Padre de Cristo, separan a Cristo del Padre, no creen en el Espíritu Santo, tienen otros dioses, tienen otras religiones, se postran ante imágenes, lo catalogan como su Dios. Hacen tantas cosas en este mundo. Sigamos leyendo el 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dice hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. La apariencia. El reino de los cielos te cambia por dentro y por fuera. La religión no te cambia el corazón, pero en cambio te hace hipócrita. Te da buena presencia, finges por fuera, pero por dentro no existe esa bendición tan grande. Y el 28 nos dice, así también vosotros por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, busque el reino de Dios y la influencia en ti no es religión. Lo que muchos estamos haciendo hoy en día es un desastre. Es un desastre ir en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser mesurada. La palabra de Dios no puede ser anulada ni tampoco puede ser alterada. Quiero darles un ejemplo en Génesis 11, verso 4. Dice la palabra de Dios que en este precioso capítulo 11 de Génesis, Dios nos enseña algo grande que habla de la Torre de Babel. Miren la Torre de Babel. Dice que estos hombres en el verso 4, dice que dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo
y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces dice la Biblia que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Dice la Biblia que llegaron a una llanura y la tierra se llamaba Sinar y decidieron hacer una torre para tener conexión entre el hombre y el cielo. La torre de Babel tiene un símbolo. Este símbolo se llama religión. Y estos hombres trataron de llegar a la presencia de Dios, porque el cielo es donde habita Dios, es el reino. Trataron de edificar una torre con obras humanas para llegar. Y esto de la torre de Babel es una violación de los principios del reino. ¿Por qué? Porque el reino tiene un orden divino. El reino desciende hacia el hombre. El reino desciende hacia nosotros. Él vino para poder rescatar lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que se había destruido. Pero no el hombre puede ascender hacia el cielo. Nosotros no podemos ponernos por encima de Dios. Nosotros no podemos tener la mente de Cristo por encima de Cristo. Cristo es nuestra mente. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra salvación. Y Cristo es el que hace su voluntad a través de los seres humanos. Entonces póngase a pensar. Jesús, Dios el Padre, descendieron, dice en el verso 5, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijeron, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaron. Dijeron, este es un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora, de lo que han pensado hacer, ahora vamos a confundir su lenguaje. Y se esparcieron por todas las naciones y no se conocieron ni se volvieron a ver nunca más. ¿Por qué? Porque violar el principio del reino es como violar la fuente del Padre. Recuerda que Padre significa fuente, fuente que realmente de ahí procedemos. Y si nosotros procedemos de ahí, tenemos que proseguir ahí añadidos, anexados, unidos en espíritu y en verdad. Dios desciende, siempre desciende hacia nuestro corazón y Él nos enseña y nos da vida. Quiero darles otro ejemplo tan precioso, tan maravilloso, que realmente usted va a entender un poquito más. Vamos a poner un ejemplo de dos personas que no les gusta robar. Dos personas. Persona A dice que no le gusta robar porque está prohibido y teme el castigo divino. La persona A no le gusta robar porque está prohibido y teme el castigo divino. 2. La persona B dice que no le gusta robar porque es hijo de Dios y robar compromete su identidad, que es la fuente. Explicamos de la persona A que no le gusta robar porque no está permitido y teme el castigo divino, el castigo de Dios. Esta persona A vive en esclavitud religiosa porque tiene miedo del castigo divino. Miren ustedes. Y esto está acá en 1 de Juan, capítulo 4, verso 8. Analicemos esta forma de pensar, como una persona no entiende sobre quién es su Padre, quién es su Dios y cómo es que Dios no lo permite hacer estas cosas. Entonces 4 verso 18 dice la palabra de Dios así, miren. 4:18 dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde? El que teme no ha sido perfeccionado en amor. Entonces, la persona A dice que no puede robar porque no es lícito y teme el castigo de Dios. Esta es la respuesta. Cuando una persona, amado hermano, no conoce a su Dios, no tiene identidad, no tiene carácter, es por falta de conocimiento, es por falta de aceptación, es por falta porque realmente Dios no está con él. Está en una religión y la religión te inyecta temor, miedo, vergüenza, te inyecta muchas cosas que realmente no está aquí. Pero vamos a la segunda persona B. Esta persona dice que no es lícito robar
porque realmente compromete su identidad, porque tiene el carácter de Dios y compromete la fuente. El Padre es la fuente. Entonces vive en libertad. Y esto está en 1 Juan 3:9. La respuesta está en 1 Juan 3:9. Mire usted. Dice así, ve. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque refiriéndose a simiente quiere decir que ya tiene el reino de adentro. Adentro está Cristo, adentro está la palabra, adentro ha surgido algo bueno, ahí ha hecho su casa, Dios, y de ahí está manifestando y está transmitiendo a las naciones su palabra. Entonces la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede. Entonces, el reino de Dios en mi vida tiene una fórmula, tiene una bendita fórmula preciosa. Acabamos de leer de antes en Josué, capítulo 1, verso 8. Y meditarás la palabra. La palabra meditar es pensar. La palabra meditar es pensar. En cada vez que una porción bíblica tú lees de la Biblia, piensas, la meditas. Y esa palabra que la meditas dentro de ti mismo fortalece tu espíritu. Y tu espíritu fuerte y valeroso, unido con el Espíritu Santo, el Padre y Jesucristo, y la palabra de Dios, llegan a invadir tu alma. Llegan a invadir tu alma, aquella alma que realmente estaba deteriorada, estaba totalmente habituada hacia el pecado, porque ahí se heredó los genes, el ADN de Adán y Eva, que siempre conlleva a pecar. Entonces la respuesta está aquí. Cuando no hay un amor genuino, todo está propenso a cometer errores. Todo ser humano va a cometer errores. Porque un mínimo descuido, ese personaje ya está pensando en las cosas del mundo. Porque nace de adentro. Entonces para eso Dios vino adentro. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, dice que cuando una persona moría, no subían al cielo. Escúchenlo bien, no subían al cielo. Había un lugar que se llama Hades, y el nombre Hades está escrito en el hebreo, y en el griego está escrito como Kever. Y el Hades, esas cosas, el Seol, como se dice, amado hermano, tenía 2 compartimentos, que significaba el refugio de los muertos. Sin Cristo, nadie está en el paraíso del cielo. Antes que venga Cristo, ese Seol era el refugio de los muertos. Los buenos hombres de Dios, como los profetas, Abraham, Isaac, Jacob, José, David, los profetas, están en aquel lugar. Pero dice que esa parte está dividida en 2. Uno estaba superficialmente más arriba y el otro estaba más abajo, cuando Dios lo explica a través de Lázaro el rico y el padre Abraham. Le dice que hay una división entre ellos. Entonces, mientras no había redención, no había sangre, no había muerte en la cruz, ningún ser humano pudo subir al cielo. Por eso el mismo Cristo dice que cuando murió, descendió a los infiernos cuando estuvo muerto 3 días en el sepulcro. Descendió a los infiernos y dio testimonio de que realmente había llegado la redención. Imagínense. Entonces, ahora que estamos en Cristo, aprovechemos nuestra salvación. Ahora que estamos en Cristo, aprovechemos la sangre de Jesús que borra pecados, porque antiguamente estos personajes del Antiguo Testamento, sus pecados eran borrados con la sangre de los animales, machos cabríos, palomas, tortolas, chivos y vacas y toros. Pero no se podía borrar totalmente, porque Jesucristo es el que abrió el cielo. Por eso dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo puedo heredar el reino de Dios si no tengo la palabra en mi corazón? Si no tengo las enseñanzas de Cristo en mi ser. Esta es la palabra que realmente podemos entregarles a ustedes, de que el temor se puede ir con la influencia del Señor. Una vez más lo vamos a leer, este precioso 1 de Juan 3:9. Miren ustedes lo que dice. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de Dios, Dios le habló a Nicodemo. Si no naces del agua
y del Espíritu, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Entonces todo aquel que es nacido de Dios ya no puede pecar, porque Cristo vive dentro de esa vida con su palabra y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero en este título que les dije, 1 Juan 4:18, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cristo es amor. Pero si hay temor, es porque en sí llega castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este es lo que impide. Esta es la segunda parte de Busca el reino de Dios y la influencia en ti, de que la religión nunca te va a dejar llegar a la presencia de Dios. Anúlalo inmediatamente, aférrate a la palabra, ora en el Espíritu, clama en el Espíritu, busca el reino de Dios, su justicia. San Juan 6:33, no te afanes, no te acomodes a este mundo, no mires las cosas que se ven porque son superficiales, pasan. Mira las cosas que no se ven, que son eternas. Todo lo que estás edificando, que te sirva para subsistir, y si tienes abundancia, que te sirva para engrandecer el reino de Dios y su justicia. Oramos a nuestro Padre. Padre bueno, te damos gracias. Tu palabra es poderosa y digna de ser recibida. La gloria y la honra sea para ti, amado Dios. Oramos por esas vidas que están conectadas y quieren iniciar de nuevo y quieren salir de la religiosidad y quieren entrar a tu reino cada vez más, cada instante más. Que se liberen, mi Señor. Que salgan de ese colapso de religiosidad. Que salgan de esas tradiciones, de esa cultura, de esas ideologías, de todo lo que es abominación a tu presencia. Hemos orado, hemos clamado, haz tuya esta palabra y Dios te bendiga en estos momentos hasta donde tú estés escuchando este precioso emisora. En el nombre de Jesús, amén.